Estamos entonces en la pregunta 70, pregunta 70. Y la pregunta 70 dice, ¿por qué fue necesaria la sangre de Cristo para establecer oficialmente el pacto de gracia? Y la respuesta dice, a ver, ¿quién quiere levantar la mano? Judith. Muy bien. ¿Y qué son los becerros y los machos cabríos? Hay una palabra para englobar a esos dos. Los becerros y los machos cabríos son animales. Son animales, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien se sabe la respuesta también? Elian, ¿quieres decirla, la respuesta? Sí. ¿Por qué fue necesaria la sangre de Cristo para establecer oficialmente el pacto de gracia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se la aprendió? Porque tuvo... Ok, se estableció con la muerte y la sangre de los becerros y los machos cabríos. Muy bien. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? Ok, es un líquido ahora que fluye por nuestras venas, ¿verdad? ¿Qué pasa si se sale la sangre? Si se nos saliera toda la sangre, ¿qué nos pasa? Nos morimos, ¿verdad? Nos morimos. Es por eso que cuando vemos la sangre, a todos nosotros nos impacta, ¿verdad? Nos asustamos o nos impresiona. Hay gente que se asusta más y hay gente que se asusta menos. Hay gente que cuando ve la sangre, se desmayan. ¿Sí sabían eso? ¿Alguno de ustedes les pasa o no? ¿No? Bueno, Sarita no la veo muy convencida, pero... Hay gente que se llega hasta a desmayar de la impresión que tiene cuando ve la sangre, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? Yo me acuerdo la primera vez que me hicieron un análisis de sangre, ya tenía como 12 años, yo creo, y me puse a llorar porque me dio mucho miedo. Pero ya que me picaron me empecé a reír porque dije, ni duele, ¿de qué me estaba quejando? ¿Verdad? Pero la sangre nos impacta, ver la sangre es algo impactante. Si vemos a una persona herida por la calle, por ejemplo, o alguien que se cayó, ¿verdad? Y se lastima, en la cabeza sobre todo, porque en la cabeza sale mucha sangre. Si vemos a alguien que lo golpearon, ¿no? También, o aquí de los pómulos o de la sien, sale mucha sangre. O también en el parto, cuando salen los bebés, una mujer pierde mucha sangre, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado en ese momento. Pero ¿por qué nos impacta entonces tanto la sangre? Porque sabemos que la sangre es un símbolo de la vida. Ustedes me decían ahorita que si se nos sale toda la sangre es porque nos morimos, ¿verdad? Porque la sangre simboliza la vida. Vemos la sangre y pensamos la vida, el valor que tiene esa vida. Cuando el Nuevo Testamento nos habla acerca de la sangre de Cristo, no se refiere en particular al líquido, ¿verdad? Sino que es más allá de eso, es una metáfora que dice algo más grande. Porque la sangre nos habla de una vida en sacrificio, ¿verdad? De una vida que se entrega en sacrificio. Y por supuesto la evidencia de eso es que podemos ver la sangre. Pueden pensar en los sacerdotes del Antiguo Pacto, ¿verdad? Que se menciona en la respuesta, el Antiguo Pacto como Moisés. Utilizaban sangre de becerros y machos cabríos y corderos y algunos otros animales, ¿verdad? El sacerdote era como un carnicero. Tenía que sacrificar al animal y luego tenía que partirlo en diferentes partes. ¿Y qué era lo que veía el sacerdote cuando sacrificaba al animal? La sangre
Entonces, imagínense, lo picarían aquí, en el cuello, y lo primero que vería sería la sangre. Esa vida, ¿verdad? Una vida que se entrega a la muerte. ¿Sí? Sí. Entonces, la respuesta nos dice, porque tuvo que ocurrir una muerte para que se estableciera el pacto, ¿verdad? ¿Por qué fue necesaria, dice la pregunta, la sangre de Cristo? ¿Qué significa allí necesaria? ¿Qué es la palabra necesaria? Necesitar, ¿ok? ¿De qué manera me lo podrían explicar con un ejemplo? ¿Algún ejemplo? Si yo digo, ¿es necesario qué? ¿Qué se les ocurre que pueda decir? Es necesario que hagan la tarea, ¿verdad? ¿Qué significa eso que estoy diciendo? ¿El necesario qué significa ahí? Que tienen que hacerla, ¿verdad? Que no hay otra opción. Es una orden, ¿no? Así entonces, no había otra manera para establecer el pacto, por eso se dice, era necesario que con una muerte. Tenía que haber sangre de por medio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? En el antiguo pacto, ¿cuáles eran los sacrificios? Ustedes me lo decían ahorita. Becerros, machos cabríos, eran animales, ¿verdad? Y en el nuevo pacto, ¿de quién es el sacrificio? De Jesucristo, exactamente. Hay una diferencia bien grande, ¿verdad? Pero en lo que se parecen esos dos pactos es que los dos se establecieron con sangre. El antiguo pacto con Moisés, hubo un sacrificio para establecer el pacto. El nuevo pacto con Jesús, hay un sacrificio para establecer ese pacto. Pero ya no son animales, es Dios mismo hecho hombre el que se ofrece. Eso significa entonces que era necesario. Aunque los sujetos del sacrificio han cambiado, ya no son animales, es Dios mismo entregándose a nuestro favor. Y por lo tanto, el valor en el sacrificio es diferente, ¿verdad? El sacrificio de los animales tenía cierto valor porque Dios dijo que lo hicieran, ¿verdad? Dios les había ordenado que sacrificaran esos animales hasta que llegara un sacrificio que lo iba a cubrir todo, que iba a ser capaz de cubrir realmente las ofensas. Pero el valor de esos sacrificios era muy limitado en comparación con el sacrificio que Cristo ofrece. Como Cristo es Dios y hombre, el sacrificio del Señor es de un valor infinito. Entonces, ¿por qué fue necesaria la sangre de Cristo para establecer oficialmente el pacto de gracia? Vimos, porque tuvo que ocurrir una muerte para que se estableciera el pacto. ¿La muerte de quién? De Cristo, muy bien. Así como el antiguo pacto de Moisés se estableció con la muerte y la sangre de los becerros y los machos cabríos. Y tenemos un texto aquí con el que vamos a terminar. Hebreos 9, del 15 al 18. ¿Alguien se aprendió Hebreos 9, del 15 al 18? Si nadie se lo aprendió, Hebreos 9, 15 nos dice: así que, hablando acerca de Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se acuerdan la referencia que vimos el domingo pasado? ¿Qué decía el versículo de Jeremías? He aquí, vienen días en que estableceré pacto con la casa. A ver, no, ya le cambié las palabras yo, espérenme. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, decía, ¿verdad? Y la casa de Judá, muy bien, nuevo pacto. ¿Y qué dice aquí Hebreos 15? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es el pacto de gracia, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, ustedes saben qué es un testamento, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un testamento? Cuando, muy bien, Priscila, la última voluntad de una persona que muere y queda por escrito, ¿verdad?
Y ese escrito lo pueden ver otras personas y decir, fulanito quería que se hiciera esto con su dinero, fulanito tenía una casa allá y quería que se hiciera esto con la casa. Ese es un testamento. Pero el testamento no entra en vigor hasta que la persona se muere. Eso es lo que está diciendo el libro a los Hebreos aquí. Para que se estableciera ese nuevo testamento, ese nuevo pacto, alguien tenía que morir. ¿Y quién es esa persona otra vez? Jesús, Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál es el primer pacto al que se refiere? Al pacto con Moisés, ¿verdad? ¿Y cómo llamamos a ese pacto? Aquí está la respuesta. El antiguo pacto. El antiguo pacto. El pacto mosaico es el antiguo pacto. Hay un antiguo pacto con Moisés y un nuevo pacto ¿con quién? Con Cristo, en su sacrificio, en su sangre. Hebreos 9:12. A ver, ándale, ese está bueno. Muy bien, muy bien. No es por la sangre de sus sacrificios, entonces, sino por su propia sangre. ¿A quién se refiere el pasaje? Cristo, a la sangre de Cristo. Vamos a terminar ahí, entonces, con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por ese nuevo pacto, la sangre de tu Hijo. Gracias porque lo has entregado a nuestro favor y te pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de estos pequeños y les des esa preciosa fe, Señor, para que puedan aplicarla en la sangre, en el sacrificio de tu Hijo y se apropien de esa salvación. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Llévanos con bien y guarda a los hermanos que van a salir de regreso en el camino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.